puedo sacar por la llave. El recipiente con el guarapo. Este sería el jugo de la caña de azúcar puro. Prueba a ver. Está suave. O sea, es suave. Aunque no lo parezca. Porque se acaba de ir la corriente y al mismo tiempo no tenemos señal. O sea, no podemos hacer ni llamada ni tenemos acceso a internet. Buen día, buen día. Acá se amanece así. Miren la calle como está. Todo nublado, nublado. Tremendo día, tremenda mañana. Son las 8 y pico de la mañana ya. Hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alejandro y si eres nuevo por acá te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. Hoy es un día de carreras, un día de esos que tenemos que estar viajando a varios lugares a visitar a todos los familiares que aún no hemos podido ver. Así que te invito a acompañarme durante este día. Mirando, Alejandro. Lo estoy filmando. ¿Por qué? Porque sí, Para enseñárselo bien. para un video. Ay, Me va a dar una galleta, dice. Eso hace mi mamá todas las mañanas. Limpia los baños. Y así comenzó nuestro viaje. Subimos a la moto y empezamos a hacer kilómetros en la carretera. Solo que para nuestra sorpresa en el camino nos encontramos con un puesto de guarapo. Una bebida muy rica y típica en Cuba que hacía muchos años que no probaba. Y por supuesto no podía dejar pasar esta oportunidad. El vaso de guarapo costó 10 pesos cada uno. Bueno, ahora hicimos una parada intermedia y vamos a merendar algo en la calle y llegamos a este lugar, o sea, a este establecimiento donde vamos a ver cómo se hace el guarapo de caña cubano. O sea, entra la caña ya pelada, entra por acá, se muele adentro y acá sale, sería el bagazo. Ahí va, sale como el bagazo y aquí abajo va quedando el jugo. Y se vuelve a pasar una segunda vez como para extraerle mejor el azúcar. Ya esto se tira. Sí, ya. Ya esto se tira, no sirve para más. Y acá arriba tenemos el resto de la caña que ya está pelada, o sea, limpia, como para sacarle guarapo. Ahora, ese es Lo puedo sacar por la llave. el recipiente con el guarapo. Este sería el jugo de la caña de azúcar puro. Y ahí le echamos hielito como para que esté frío. Esto es una bebida exquisita, exquisita, exquisita. Y esto viene siendo una máquina, digamos, moderna. Sí. Bastante. Sí, porque esa nunca la había visto así, siempre la había Es visto más traída, rústica. Sí, esa es traída de brasileña. Eso, ¿brasilera? Ujú. Ah, mira. Y bueno, espero que les haya gustado esta parte. Tómense un minuto para mirarme la cabeza. Tenía la gorra, el casco, los lentes, la correa. Yo quisiera saber por qué razón yo me puse la gorra para atrás. Bueno, esto que tengo aquí es una caña de azúcar de la que se hace guarapo, de la que se saca el azúcar. Como ven, aquí abajo tiene la cáscara y aquí arriba ya la pelaron con un cuchillo o con un machete. De aquí adentro es de donde se saca el guarapo, la caña de azúcar. Esto es lo que produce o sea, de aquí es donde sale el azúcar. Y esto es como suave y esto se come así mismo y es muy azucarado. Prueba a ver. Está suave. O sea, es suave.
Aunque no lo parezca, a ver, producción, enfoca acá para que vean cómo es la caña por dentro. Entonces esto yo lo mastico y va soltando el jugo, va soltando el azúcar. Y aunque no lo parezca, llevo casi 4 años que no comí una caña así, por eso pasé trabajo pero es suave. Mastico, le saco el jugo y queda esto, que es como la fibra, que ya le exprimí, le saqué todo el jugo y esto lo tiro nada más. Lo tiro y me sigo comiendo el resto de la caña. Esto es como el corazón. Esto es como el corazón que no se come. Y todo esto que parece un sable, un machete, te lo puedes comer. Y es muy rico y muy sabroso. Miren mi gente, ahí está mi papá en el taller trabajando, ahí está con un vecino, tuvimos que regresar y después teníamos que salir de nuevo, así que no se ha acabado el viajeteo por el día de hoy. Bueno, nos acaba de agarrar un aguacero llegando a la casa, acabé de regresar de visitar a mi prima. Y vinimos a ver ahora a mi tía, la tienen allí cocinando. ¿Se ve? Bueno, aquí está producción ayudándome. Y está todo oscuro porque se acaba de ir la corriente y al mismo tiempo no tenemos señal. O sea, no podemos hacer ni llamada ni tenemos acceso a internet. Y tenemos esta luz que hay acá, ¿la ves? Ahí. Esta luz la compramos hace 2 o 3 días y es recargable. O sea, no está conectada a ningún lugar. Y con esto es con lo que nos vamos a iluminar en el día de hoy. Así que voy a aprovechar y ya que no puedo salir porque está lloviendo, voy a comer aquí en casa de mi tía. Y tenemos acá, ¿qué es esto, tía? ¿Refresco de tamarindo? Esto es refresco de tamarindo, que es una fruta que existe acá en Cuba, que es muy rica. Acá tenemos papas fritas. ¿Y qué es lo otro que vamos a comer, tía? Arroz, sopa, bistec. Arroz, sopa y bistec de qué? Y bistec de puerco, de cerdo, que es como un churrasco, como un filete. Bueno, me dicen que el bistec es de recuerden que aquí, bueno. Entonces nada, vamos a comer y vamos a ir para la casa cuando acabe el aguacero, porque está muy fuerte y no tenemos cómo ir para allá. Bueno, vamos a servirnos la comida en pleno apagón, aguacero y sin conexión. Vamos a servirnos un poco. ¿Dónde está la sopa, tía? Aquí está la sopa. Aquí tengo a mi tía en producción. Alumbra, enfócale ahí un poquito. Me está alumbrando con el celular. No está la capa que alumbra, que veas acá. Esta es la sopa. Sopa de pollo para mojar el arroz. Pero tiene papa, mira. No tiene pollo, la sopa es de pollo, pero ya nos comimos el pollo. Bueno, se lo comieron. Y acá, enfoca ahí producción. Estos serían los churrascos o los bisteces, como se le llaman acá en Cuba, de cerdo. Son de cerdo. Entonces nada, vamos a sentarnos a comer. Y esto lo vamos a acompañar con las papas fritas y el refresco de tamarindo que les había mencionado. Quiero que me cuentes si tú has estado en esta situación, sin corriente, sin señal en el celular de ningún tipo y bajo un aguacero sin poder salir de casa. ¿Qué harías en este momento? Por suerte, mi tía y mi familia ya están preparadas contra estas situaciones y tenían la comida cocinada temprano, por lo que no tuvimos mayor inconveniente. Pero no son todos los que pasan por esta situación de la misma manera. Hay familias que se alumbran con velas, otras con la luz del celular y otras que simplemente dependen completamente de la electricidad para cocinar sus alimentos.
En todo caso, agradezco de haber pasado este momento con ellas, haciendo cuentos mientras comíamos y recordábamos historias que nos dibujaban una sonrisa en el rostro que siempre recordaré. Hay un dicho o un refrán muy popular en el pueblo cubano que dice que cuando te den limones, hagas limonadas. Entonces dime, ¿eres de los que convierte esos momentos negativos en experiencias positivas? ¿O eres de los que se molestan y se absorben en sus pensamientos deseando que pase ese momento lo más rápido posible? Déjame saber que te voy a estar leyendo en los comentarios. Y bueno mi gente, vamos a ir terminando este video. Como pueden ver ya vino la corriente. Acá está mi tía fregando ahí los platos que terminamos de comer. Acá tengo a la primita mía. Y bueno, ya por suerte vino la corriente. Volvemos a tener conexión en unos minutos seguro. Y ya dejó de llover. O sea que vamos a ir para la casa. Vamos a darnos un baño, que en el día de hoy hemos hecho unas cuantas cosas. Y bueno, vamos a descansar. Así que espero que este video les haya gustado. No se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si les gusta el video. Y nos vemos la semana que viene en el próximo video. Chao, chao, chao.